Señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, buenos días, ministro. Muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a cada uno de sus oyentes. Ministro, veo que usted está planeando denunciar al alcalde, es una denuncia penal, le pediría esta primera aclaración, denuncia contra los alcaldes de Cali y Medellín que están hoy en Washington en un viaje que no le ha gustado mucho al gobierno. ¿Por qué razón, ministro? A ver, en principio sería una denuncia disciplinaria. Ellos están usurpando funciones como son las que tienen que ver las relaciones exteriores, que son propias del presidente de la República, seguridad nacional, orden público. A ver, a mí me hubiera gustado de que ese viaje hubiera sido mancomunadamente con el gobierno nacional para ir a buscar la certificación, pero además, donde ellos han ido o han asistido a algunas reuniones, no tienen nada que ver con quién certifica. Quien certifica en Estados Unidos, en Estados Unidos es el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. A día de hoy no se han reunido con nadie de esas entidades. Por el contrario, se han reunido con 4 congresistas, de los cuales 2 tienen que ver con personas o congresistas que han atacado muy duramente al gobierno. Luego yo lo que veo es más bien que es un show político y no es gratis que las personas que iban a viajar y que viajaron sean opositores al gobierno nacional. Luego lo que están haciendo no sirve para absolutamente nada. Quienes han viajado realmente han sido los ministros de Justicia, el ministro de Defensa y sobre todo el comandante, el general, el director de la policía, el general Triana, quien es un excelente policía, es un excelente hombre. Creo que hacía mucho tiempo en la institución de la policía no había una persona como él. De eso depende la certificación, vamos a hablar claro, la certificación depende de las 50,000 hectáreas erradicadas, de las cuales deben haber 30,000 para esta época. El objetivo se ha cumplido, nadie puede decir que no estamos dando la lucha, la pelea contra el narcotráfico. Fíjese usted lo que pasó desafortunadamente, lo hablamos en estos micrófonos al día siguiente, cuando 13, 14 hombres de la policía fueron incinerados al norte de Antioquia por estar tratando de erradicar los cultivos de coca para llegar a ese número o a esa cifra. Entonces, lo que están haciendo allá, insisto, es un show político porque no están hablando con quien certifica. En esas ciudades no se produce la coca, sí son víctimas de ellas, por más que todo Cali, con el cual hemos estado pendiente del señor alcalde de la ciudad de Cali, y él lo sabe y así lo ha reconocido públicamente. Pero insisto, no están haciendo nada. Y están hablando. Ministro, si no están haciendo nada y no se han reunido con nadie, que es cierto, con nadie del gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es la usurpación de funciones? Que están hablando sobre temas de relaciones exteriores. Porque si usted habla con un senador. Pero uno no puede hablar sobre relaciones exteriores con quien quiera. No, si usted es alcalde tiene unas. A ver, las relaciones exteriores, según la Constitución, se tienen que hacer con base y solamente es ámbito y fuero del señor presidente de la República. Además, cuando un funcionario público, cualquiera que sea, si sale a entrevistarte con otros funcionarios públicos de otros estados, usted tiene que tener permiso, porque así lo dice la Constitución del presidente, que en este caso está delegado en el Ministerio del Interior. Entonces, si usted se va para Disney, se puede ir solo como alcalde, no hay problema. Creo que de pronto necesita el permiso del consejo, no sé cómo es el tema. Pero si usted es alcalde y se va a entrevistar con otros actores políticos y funcionarios del Estado, tiene que pedir el permiso porque usted está saliendo en un tema de trabajo. Lo mismo que el presidente del Congreso, si se va a entrevistar, ministro, con el presidente del Congreso de Estados Unidos, tiene que pedir permiso. ¿Esto no podría devolvérsele a ustedes? El presidente Petro, siendo congresista, antes de ser presidente de la República, ¿no fue 1, 10, muchas veces a Washington a reunirse con congresistas en Washington, que es lo mismo que están haciendo los alcaldes hoy? En esa época se iba a hablar sobre derechos humanos y él decía que iba a hablar sobre derechos humanos. Ellos, los alcaldes, han dicho que van a hablar sobre el tema de certificación y no han ido a hablar con nadie que tenga que ver con la decisión de la certificación. Son 2 cosas completamente diferentes. Sí, entonces sí se puede ir a Washington a hablar de derechos humanos, pero no de narcotráfico. Es que no están hablando de narcotráfico, ellos son los que han dicho, ellos son los que han puesto la agenda supuestamente a la que iba a ir a buscar la certificación. Y la certificación la da el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, unos funcionarios especificados, especializados para ello, con los cuales no han tenido nada. Luego, si usted va a ir a hablar con 4 congresistas, de los cuales 2 solamente hacen hablar mal del gobierno,
con adjetivos y van dos alcaldes que hacen parte de la oposición, no tenemos que ser muy inteligentes para saber qué es el show de la política. Gustavo Petro fue a hablar mal del TLC entre Colombia y Estados Unidos. No fue a hablar solo de derechos humanos, fue a hablar también del Plan Colombia-Washington. Claro, porque era una decisión del Congreso de los Estados Unidos y del Congreso de Colombia, y cuando hay una decisión de ese tipo, usted puede ir a hablar con los actores. Aquí ellos dicen que van a hablar de certificación sin hablar con los que tienen que hablar de certificación. Eso es un show político, repito. Si usted va a hablar sobre el TLC y le va a explicar a los congresistas de Estados Unidos que eso es mala cosa para el país de Colombia, como lo fue, entonces usted está actuando con base en eso, pero usted está haciendo el lobby ante quien va a tomar la decisión. Y era senador de la República y se iba a entrevistar con otras personas que son senadores. Sí, aquí usted es alcalde. Sí, y la Constitución dice que el alcalde tiene que pedir permiso. Yo cada ratico firmo permiso para los alcaldes en los departamentos de todo el país. Sí. Cuando son invitaciones, cuando se van a reunir con otros funcionarios de otros países. Pero ministro, no es la primera vez que algún colombiano va a Washington a hacer lobby. De hecho, los empresarios hacen lobby todos los días en los Estados Unidos. Sí, pero no son funcionarios públicos y la Constitución no los obliga a pedir permiso. Pero a ver, es que aquí, Felipe, es que si usted es alcalde y se va a entrevistar con otros funcionarios públicos, es así. De hecho, de los 5 alcaldes, solamente fueron 2. De pronto los otros 3 revisaron jurídicamente qué podía pasar. Ministro, y se curaron en salud. Cuando usted era congresista, creo recordar, usted viajó a Washington también, siendo funcionario público. Sí, pero fui a hablar con la OEA. Y era para un premio que me iban a dar. ¿Se reunió con funcionarios? ¿No se reunió con congresistas en Washington? No, solamente era con la OEA porque me estaban dando un premio, porque en la presidencia yo revisaba las leyes y buscaba el impacto social que podía tener cada ley en la sociedad, y eso lo hicimos con la ONU y la OEA me premió por haber tenido esa práctica como presidente del Congreso. ¿Y usted no hizo gestiones en ese momento? ¿No se reunió con congresistas para hablar del TLC? No tenía las relaciones con los senadores. Creo que la primera vez que vi un senador de los Estados Unidos fue hace poco, con a Bernie Moreno y a Rubén Gallego, que estuvieron en el Palacio de Nariño, en Casa de Nariño, con los cuales nos reunimos, y la reunión, como lo he dicho varias veces, fue demasiado buena. De eso le iba a preguntar, ministro. ¿Por qué al gobierno le parece bien reunirse con Gallego o con Bernie Moreno, uno demócrata, el otro republicano? ¿Le parece bien esa reunión en Bogotá? Y mal que con esos mismos congresistas se reúnan los alcaldes de Medellín y de Cali, que están en Washington. Es que no nos parece mal, es que nos parece muy bien que lo hayan hecho, pero para salir usted tiene que pedir un permiso. Es que eso no me lo he inventado yo no digo que parece mal, sino que tiene que pedir un permiso cuando usted es funcionario público y va a salir. Los alcaldes y los gobernadores, pero si se van para Disney, es que eso no lo tengo bien claro. El permiso público de un alcalde ante los consejos. Se los da el consejo. Depende, si se va para Disney. Si es para los otros, yo firmo todos los días. Le puedo mandar una certificación esta tarde de cuántos permisos me han pedido alcaldes y gobernadores de este país. Tendría que haberle pedido permiso a usted. Ha debido. Si iba para otras funciones, porque son funciones de su trabajo, él va a trabajar allá. No hay ninguna duda que está trabajando. Ministro, suponiendo... Estoy leyendo, Néstor, el concepto 227791 de función pública del 2022 y no diferencia. El artículo 112 dice permiso al alcalde. El alcalde, para salir del país, deberá contar con la autorización del Consejo Municipal y presentarle un informe previo sobre la comisión que se proponga cumplir en el exterior. En caso de no hallarse en sesiones el Consejo Municipal, le corresponde al gobernador conceder la autorización de salida. No diferencia entre quienes van a Disney o quienes van a hacer gestiones. ¿Cuál es su teoría, ministro, sobre esto, para aclararlo? ¿Por qué los alcaldes tendrían que pedirle permiso al gobierno nacional? Porque la Constitución, no tengo ahora mismo el artículo, estoy pidiéndolo, pero no me lo dan, es que el alcalde o el gobernador, cuando salen en un plan de trabajo, y aquí están trabajando, tienen que pedir permiso
al presidente de la República. El presidente de la República, como eso es tan extenuante y tan pedido los permisos, se lo delegó, yo no sé hace cuánto tiempo, a los ministros o al Ministerio del Interior. Y es el ministro del Interior quien siempre tiene que dar el permiso para salir si usted va a trabajar. Si usted se va para Disney, es entonces el consejo el que le da el permiso, porque se va de vacaciones o algo por el estilo, va a salir del país y tienen que dejar a alguien encargado para que sea casi siempre el secretario de gobierno o quien designe el alcalde o el gobernador. Pero cuando se va a hacer aquí es más, yo por ejemplo las que más firmo son cuando son invitaciones que le hace un gobierno a ciertos alcaldes. Ahora fueron varios para Corea y ellos me están llamando constantemente con el alcalde. Pero si hay, y además para funcionarios funcionarios de la alcaldía también. Claro, si hay una invitación de otro estado, claro, porque se supone que ese alcalde a quien usted está autorizando viaja. Pero no solamente para eso, sino para y porque el otro sí, pero no estado solamente paga para el eso, si van, no solamente si son invitados, sino si ellos se van en busca o reuniones o agenda con otras dirigentes o actores o funcionarios públicos del otro país. Sí, ministro, le pregunto aquí desde Washington, usted dice que no se han reunido hasta ahora con funcionarios del Departamento de Estado, es cierto, pero es posible que se reúnan esta tarde con Christopher Landau, quien es el subsecretario de Estado. Y pues eso sería un golpe también durísimo para el gobierno, porque no han sostenido ninguna reunión Landau con ustedes, no los ha recibido, y sí se reúnen con los congresistas por invitación de Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando fueron los congresistas a Colombia, porque estuvo en Colombia el subsecretario Landau asistiendo al funeral de Miguel Uribe Turbay, y fue un viaje en el que estuvo algunas horas en Bogotá y no se vio con ningún funcionario del gobierno. Pero está equivocado. Primero que todo, usted arranca la introducción. ¿Sí se reunieron con Landau? A ver, no me hable en tono de reto, porque yo no lo estoy retando, pero si quiere lo reto. Usted fue el que empezó diciendo que era que no nos había recibido. Para que alguien no me reciba, he tenido que haber hecho un pedido de que me reciban. Nadie ha pedido que lo reciban. Él estuvo en Colombia, tengo entendido que va a ser el embajador, entonces nadie pidió que lo recibiera. Luego, si tú no pides que te reciban y no te reciben, nadie te ha dejado de recibir porque tú no has pedido que te reciban. Sí. Dos, él se ha reunido con el director de la policía y con el ministro de Defensa y con los ministros que han estado allá en Estados Unidos por los temas de certificación. Porque esto no solamente es sobre ese tema, sino tiene que ser con personas muy cercanas a Marco Rubio se han reunido. No puedo dar ese tipo de datos en los últimos 2 meses. El director de la policía, el ministro de Defensa, etcétera, que tiene que ver con la certificación. Esos son sobre todo los del Departamento de Justicia, que después viene una aprobación que tiene que ver con una comisión especial. Con esos son los que hay que ir a hablar para el tema de la certificación. Sí, ministro, que no lo hay. Le entendí que el señor Landau, que es subsecretario de Estado en Washington, va a ser el nuevo embajador en Colombia. Latinoamérica. No sé, algo de eso. Yo no sé si fue que entendí bien o mal, pero bueno, de pronto no me quiero enredar eso, pero eso es lo que yo había entendido con su última visita, pero le repito, no sé. Pero lo que sí quiero dejar claro es que dice el periodista que hay una posibilidad para que se reúnan. Entonces, si hay una posibilidad, entonces el viaje fue planeado sin esa posibilidad real de que existiera o no existiera. Luego es más un show político que buscarle el tema de la certificación, que no depende de nada de los actores políticos con los que se están reuniendo. Sí, ministro. Sí, ministro. A ver, adelante, Juan Camilo. Sí, no, simplemente era para preguntarle al ministro si eso es un argumento válido para presentar una denuncia en contra de los alcaldes. Ellos se reunieron con los congresistas y con gente de la embajada el 14 de agosto y les extendieron la invitación. Los congresistas les dijeron, oigan, ustedes deberían venir a Estados Unidos y contarle a los demás congresistas los problemas que tienen y que están enfrentando en materia de seguridad en sus territorios. Luego ellos lo que hicieron fue atender esa invitación y ahora pues uno ve la posición del gobierno que dice que los va a denunciar simplemente porque aceptaron una invitación extendida. No, es porque no es por el argumento ni de que vayan a hablar. Cada uno puede ir a hablar lo que quiera y lo que tenga en gana. Lo que le estoy diciendo es que la Constitución dice que usted debe pedir permiso cuando es alcalde, se va a ir a hablar con otras personas, con otros actores políticos de otro país, y más si es una invitación como usted lo señala.
Vale. Ministro, quedo pendiente del artículo de la Constitución, si le parece, en donde dice que los alcaldes tienen que pedir yo lo tuiteo más, ¿Vale? yo lo tuiteo más adelantico aquí con usted más. Ministro, le hago una pregunta final sobre este tema. Suponiendo que usted ha repetido varias veces que los alcaldes fueron a hacer show político, ¿no sería la primera vez? ¿Está prohibido hacer show político en opinión del gobierno? Es que hay una reglamentación ellos están extralimitando en sus funciones. La certificación es un tema de seguridad nacional. La certificación tiene que ver con relaciones exteriores. Se están extralimitando en sus funciones. Pero si usted mismo me está diciendo que no han hablado con nadie del gobierno sobre la desertificación. Pero es que son ellos los que están diciendo que van a hablar de eso. O sea, es que yo le estoy diciendo es que es tan show político que ni siquiera han ido a hablar con lo que ellos tienen que ir a hablar de lo que están hablando. Es como si yo digo que voy a ir a Alaska a hablar de osos polares y no me encuentro ni un oso, ni quien caza osos, ni nada, y me quedo haciendo una fogata. Y eso es como si yo lo acuso a usted de matar osos polares si no encontró osos. No, porque la ley dice que cada vez que salga del país tiene que pedir un permiso y no lo pidieron. O sea, ustedes son los que me dicen que le hacen invitación. Ustedes son los que me dicen a mí que fueron a hablar de certificación. Y yo les digo, no están hablando con nada de certificación, están haciendo show político, no pidieron el permiso. Y además de eso, insisto, no han pedido el permiso y lo que están haciendo es un show porque no están hablando con los que tienen que hablar, y ese es un tema de extralimitaciones de funciones. Solamente lo puede hacer el presidente de la República a través del ministro de Defensa, el director de la Policía y la Cancillería. Eso es lo que pasa. Yo solamente estoy pidiendo que investiguen, investiguen. Es que cuando usted dice que investiguen, es un derecho que uno tiene. Si cuando uno dice que está persiguiendo algo, si usted me dice es que lo estoy persiguiendo con la justicia, quien está ofendiendo es a la justicia. Uno tiene un derecho, es que si disciplinariamente hay un error o no hay un error. Sí, ahora usted no está pidiendo que investiguen, usted los está denunciando por usurpación de funciones. Eso es una denuncia. Sí, por eso le digo. Ministro, le hago una pregunta final porque al final tiene que ver con todo esto, que es la aspersión aérea que anuncia el presidente Petro desde su cuenta de Twitter en las últimas horas. Digo tiene que ver porque al final es lo mismo, que es la desertificación. ¿Por qué el gobierno cambió de opinión alrededor de la aspersión, de la fumigación aérea de cultivos con hoja de coca, ministro? A ver, eso tiene que ver con lo que pasa en López de Micay, en el Cauca, con lo que tiene que ver con el Tambo, Argelia, Honduras, toda esa región donde se produce mucha coca, donde obligan a la población civil y si no lo hacen, la matan. Y le estoy diciendo que obligan a la población civil entre 3.000, 4.000 personas que rodeen automáticamente a la policía, la acerquen a los piquetes de los militares y los secuestran. Son 3.000, 4.000 civiles que salen a las calles a acercar y a secuestrar a los militares. He escuchado a algunos dirigentes políticos hablando de que cómo sucede eso, etcétera, sin saber nada de la parte militar y casi que pidiendo que la fuerza pública responda, lo cual habría una matanza en la cual nos arrepentiríamos todos de qué forma si la fuerza pública, ya sea por miedo, temor o por hacerse valer o respetar, terminará disparándole a la población civil. Ahí lo que sucede es que las estructuras criminales hacen y obligan a que eso suceda porque también los engaña y les dicen que debe haber una sustitución forzada de los cultivos. Lo que ha querido hacer el gobierno es primero comprar el cultivo de la mata de coca con su raíz y luego la sustitución de cultivo. Eso es lo que debería hacerse en el país. Pero como está pasando con este tema, con las azonadas que vienen pasando, el presidente, o es lo que yo interpreto, que en esa región del país podría entonces, o habría la única forma, sería a través de la aspersión. Porque ahí entonces ni se está forzando a que se erradique o haya sustitución de cultivo, pero las estructuras obligan a las azonadas, habría que utilizar la aspersión. Claro, ministro, a ese territorio es lo que uno se refiere. Sí, este tema de las azonadas no es nueva, ministro. Las hemos venido viendo desde que se suspendió, condicionó el uso del glifosato y sobre eso quisiera preguntarle, porque el presidente Petro le pide a la Corte reconsiderar el alcance de esa sentencia de 2017, pero la verdad es que la pelota está en el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde
donde incluso usted, su ministerio tiene asiento a través de su cartera, ministro. Y quisiera preguntarle qué tan en serio está hablando el presidente, si ya presentaron formalmente la solicitud para avanzar en los criterios que exige la Corte, como por ejemplo el principio de precaución, la consulta previa, entre otros. Bueno, a ver, lo que se busca es tratar de alguna u otra forma de anticiparnos a lo que está pasando o sigue pasando, como usted dice, que las sazonadas que se están pasando. Lo que pasa es que las sazonadas se vienen presentando más seguidas que antes, y es debido a que ahora atacan con drones, ahora tienen mayor control sobre la población civil, a que nosotros dimos un golpe durísimo hace un mes o algo así en el municipio de Honduras, donde consiguieron 5 casas, donde había más o menos 250,000 municiones, granadas, etcétera, drones, una cosa increíblemente en números del arsenal que tenía. Entonces, lo que queda claro es que ahí solamente la erradicación, en la única parte en el país donde la gente se inscribe y después no vuelve a aparecer o se desinscribe, es ahí. Lo que pasa en el Catatumbo, por lo menos que yo sepa, hace 1 o 2 meses, iban más de 7,000 familias que se estaban inscribiendo para eso. Ahí en López de Micay, en ese cañón de Micay, es imposible. Cuando se inscriben, automáticamente se desinscriben o no aparece. Claro, Parecería ministro, qué pena, entonces pero que hay que disculpe, empezar a tomar la solución sería insisto, a través de eso. Sobre la solicitud, el gobierno ya le planteó formalmente la solicitud a ese Consejo Nacional de Estupefacientes para regresar el glifosato a la aspersión aérea. No se ha planteado. Lo que ha creado noticia y lo que estamos comentando es el X del presidente. Pero como la pregunta como tal, usted me está diciendo que si ya se planteó el consejo, a este consejo no se ha hecho. Sí. Ministro, ¿van a fumigar con glifosato o tienen un químico alternativo? No, a ver, lo único que hay de noticia, lo único que nos tiene en este debate, y es lo que estamos haciendo ahora, es con base en el X que puso el presidente. Sí. ¿Usted se enteró por el trino del presidente? No, yo había escuchado de alguna u otra forma, yo entro a los consejos de seguridad y las condiciones de combatir a estas personas, ese es el problema de la población civil, de cómo usan a la población civil. El otro tema muy sensible que la gente no cae en cuenta es el tema de los drones. Pueden lanzarte granadas desde una altura de 900, 1200 metros, y lo que se ha hecho en el Catatumbo y lo que se tiene ahí en ese cañón de López de Micay son decenas, cientos de drones con los cuales están atacando a la población civil y están atacando a la fuerza pública y a los militares. Entonces, es lo que le quiero decir, que es una cosa muy compleja, que yo veo muchas reacciones de diciendo cómo es posible que en este país secuestren 70 policías, pero sería mucho más absurdo y anacrónico decir cómo es posible que la fuerza pública le dispara a la población civil. Sí, ¿no le parece curioso? Ahora, no son excluyentes, ¿no? Es decir, el hecho de que no se le dispara a la población civil no implica que los militares y policías tengan que agachar la cabeza y ser humillados por supuestos integrantes de la comunidad. Van 54 secuestros de estos masivos. Ellos tienen todo el respaldo del gobierno nacional, pero es al contrario. Usted se imagina cómo le dispararan a 2,000, 3,000 personas. Es que yo no estoy hablando que son algunos integrantes de estructuras criminales que se mezclan. Es que obliga a la población civil, so pena de que los asesinan o los matan si no salen de sus casas a hacer la azonada y acercar a la fuerza pública. Entonces es muy complicado que 70 personas abrieran fuego contra 2,000, 3,000 personas de la población civil. Eso sería una locura completamente. Entonces lo que tenemos que entender de que hay una situación en la cual es completamente especial y que es una nueva forma, no es un combate directo entre una parte y otra parte, un grupo irregular y el ejército, una trinchera a otra trinchera, como la gente cree que es, y que por qué no disparan o por qué no bombardean. Eso no es así, porque es la población civil la que está ahí, la que usa. Ministro, le agradezco estos minutos, la explicación para los oyentes de Blue Radio, muy amable. A usted, muchas gracias. Gracias, señor. Es el ministro del Interior, Armando